Hola, soy David López Canales, el autor de este librito, que es un librito perfecto porque tiene el tamaño justo para llevarlo donde quieras, puedes calzar una estantería, combina con todo y además habla sobre el consumo de cocaína en España, que es un tema que no se comenta nada y del que pueden salir muchas conversaciones muy interesantes para tener con la gente después de leerlo. Bueno, a mí me llama mucho la atención, ¿no? La normalización que hay en España sobre el consumo de cocaína, ¿no? Que se ve en todas partes, se ve no solo por la noche, sino a diario, mucha gente que la consume para trabajar. Y sin embargo, lo poco que se habla de ello, la ausencia absoluta de campañas públicas de prevención o de debate político sobre el tema. Entonces yo quería intentar responderme a mí mismo la pregunta de por qué esa normalización y por qué ese consumo. Y la forma de hacerlo era a través de este libro. Este libro es la excusa para responderme a mí mismo sobre esta cuestión. Sí, porque los que la consumen no hablan de ello porque tiene todavía el estigma del prohibicionismo y del vicio o de la drogadicción, y los que no la consumen pues también hemos crecido todos con esas campañas del no a la droga y con esa visión única del tema de la droga, y entonces es un tabú hablar del consumo de cocaína, no solo de cocaína, del consumo de drogas en España. Sí, yo lo que veo es que en ese proceso de normalización silenciosa que ha habido a lo mejor durante los 10 o 15 últimos años, ha llegado incluso a darse un paso más, que es el de la trivialización, ¿no? Que es el de hacer chistecitos con la cocaína, memes, que si cierto político se está metiendo y tal, o en campañas publicitarias que llegan a jugar con ello, ¿no? Desde las campañas de Netflix de la serie de Narcos hasta algunos locales que han salido, ¿no? De pillamos un pollo, por ejemplo, había un sitio en Madrid que dice pillamos un pollo, y era un sitio de pollos asados, pero jugaba con la jerga del pollo del gramo de cocaína, o incluso un concurso de tapas en Valladolid, creo recordar que era un pollo, o sea, literalmente, la raya, la bolsita, el turulo, todo, o sea, que es el paso más allá de la normalización, que es ese, el del chistecito y la trivialización. Y sobre todo lo que a mí me llama mucho la atención de eso es el contraste, ¿no? Entre la idea original de la cocaína, del no a las drogas, del gusano que se te metía en el cerebro y te mataba, y como 30 años después hacen hasta chistecitos y tapas para concursos de cocina con la cocaína. Sí, cuando entra la cocaína en España, ¿no? A principios de los 80 era un producto para élites, porque era muy caro, es decir, costaba 10.000 pesetas el gramo, y en aquel momento 10.000 pesetas era muchísimo dinero, es decir, solo lo podía comprar el que tenía mucho poder adquisitivo o en ciertas élites artísticas, financieras, etcétera. Incluso entra en aquella época en España como un signo de riqueza, ¿no? Hay una crónica maravillosa del País del año 82 que habla de la cocaína como un signo externo de riqueza y lo compara con el caviar rojo, con el champán y con los coches deportivos, ¿no? Es decir, como un producto para esa élite. De ahí se pasa en los 90 el gran no a las drogas y esas campañas en las que la heroína y la cocaína son las drogas duras que te matan, y a partir de los 2000 esas campañas desaparecen, se normaliza el consumo de cocaína, el precio se mantiene estable, que es lo más llamativo, ¿no? Es decir, hoy sigue costando, hoy cuesta 60 euros, que son las 10.000 pesetas de hace 30, 40 años, pero claro, el nivel de vida ha subido mucho, con lo cual ha traspasado ya las fronteras sociales y lo puede consumir desde las élites financieras, por así decirlo, o económicas, que la podían consumir en los años 80, o artísticas, hasta un albañil, un fontanero, cualquier profesión. Ya no es ese producto de élite, sino que ha traspasado toda la barrera social. Bueno, como no hay conversación sobre por qué se consume tanto en España, que somos uno de los países del mundo donde más cocaína se consume, políticamente la explicación siempre ha sido que España es un puerto histórico de entrada para la droga en Europa, y que entonces eso hace que haya mayor disponibilidad y mayor consumo. Esa, digamos, es la teoría imperante o la única que existe. Pero a mí esa idea no se me sostiene. Es verdad que el hecho de que España sea un puerto de entrada, como en los Países Bajos, donde también el consumo es muy alto, hace que pueda haber mayor consumo porque hay mayor disponibilidad. Pero para mí el ejemplo más claro es que Portugal, que al final con las fronteras abiertas es el mismo territorio, en Portugal el consumo de cocaína es 10 veces inferior a España, con lo cual no me sirve solo la idea del puerto de entrada, sino que tiene que haber más motivos para que en España se consuma más que en otros lugares. Sí, el consumo social, el consumo en grupo, la cocaína recreativa para la noche, para la fiesta, para el desfase, ¿no? En España creo que ese tipo de consumo es muy social, ¿no? Y se ve, vas a un bar un sábado o un viernes por la noche
y ya no te resulta raro encontrarte grupitos, parejas o tríos para entrar al baño. Hay más gente metiéndose cocaína en el baño que meando. Y sin embargo en otros países, por ejemplo en el Reino Unido, que también se consume bastante, creo que el consumo es mucho más individual, pero yo creo que eso responde también al modelo social, ¿no? También te vas a un bar inglés y es mucho más fácil encontrarte a señores bebiendo sus pintas solos en la barra, y en España ese consumo de, por ejemplo, de alcohol individual es más anecdótico o más extremo, diría, no sé cómo definirlo, pero en España todos los tipos de consumo son más social, y yo creo que eso es por el tipo de vida mediterráneo, que es más de grupo, más de compañía, más colectivo. O sea, yo nací en el año 80, por ejemplo, ¿no? Con lo cual yo crecí viendo las campañas del no a la droga, aquellas primeras campañas en las que la cocaína y la heroína eran las drogas duras, las drogas que te mataban. Pero lo que pasó en España es que en los años 80, a finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90, que es cuando se vieron las consecuencias, hubo una epidemia realmente por el consumo de heroína, que dejó muchos muertos por sobredosis, por sida, por hepatitis, que dejó mucho malestar y mucho miedo social por la criminalidad que generaba. Y sin embargo la cocaína no provocaba eso. Incluso la cocaína y la heroína tenían imágenes totalmente diferentes. Es decir, la heroína era la del yonki que se quedaba sin dientes, que se arrastraba, que andaba con el chándal, que se picaba en una esquina o en los parques, y la de la cocaína era la imagen todo lo contraria. Era la del yuppie, era la del tío con poder, la del artista. Y entonces, como además no generó ese impacto social, esa epidemia, yo creo que a partir de esa época, y a pesar de esas campañas que no funcionaron porque era la propaganda del prohibicionismo y ese no rotundo está demostrado que no funcionaba para nada, se separaron radicalmente. Entonces la heroína se quedó con esa asociada a esa marginalidad, ese impacto social, y la cocaína, como no generaba eso, se despegó totalmente de eso y se convirtió en la droga aspiracional que fue inicialmente. Incluso en el cine pues no era lo mismo el negro que fumaba crack en las películas, que era el yonki nuestro de la heroína, que la cocaína de las escenas de sexo, de las escenas de acción, etc. Claro, las políticas del no a la droga al final lo que hacen es implementar el modelo del prohibicionismo, que está puesto por Estados Unidos. ¿Qué es el modelo del prohibicionismo? Las drogas son terribles y hay que perseguirlas de todas las maneras. Vamos a perseguir tanto a los productores como a los narcotraficantes, como, que esta es la parte más importante, a los consumidores, es decir, aquellos que consuman drogas vamos a considerarlos delincuentes y vamos a meterlos también en la cárcel y vamos a ir a por ellos, delincuentes y adictos, con ese binomio. Y eso es lo que ha imperado durante décadas y décadas. Frente a eso es verdad que hace muchos años han ido saliendo otras políticas en paralelo que se conocen como de reducción de riesgos, que lo que hacen es tener una visión realista del fenómeno, que es decir, lo ideal sería que nadie consumiera drogas porque son malas, porque no es buena, pero oye, es que frente a eso hay mucha gente que las consume o recreativamente o que las consume porque al final es su libertad de elección individual, igual que se pueden consumir otras cosas que no son buenas para la salud, empezando por el tabaco y el alcohol, que es lo que más se consume en todo el mundo y en España en concreto, y entonces vamos a hacer unas políticas públicas que sean para prevenir, para entender los diferentes tipos de consumo, para entender que no todos los consumos son problemáticos y crean adicciones, aunque haya una parte que siempre va a acabar con problemas de adicciones, como pasa con el alcohol y con el tabaco o con los ansiolíticos, que el consumo en España está también disparado, y vamos a hacer ese tipo de campañas públicas que no considere al consumidor ni un adicto ni un criminal, y vamos a encaminar a eso. Y esas políticas, lo que pasa es que han ido saliendo adelante, por supuesto, porque al final el modelo del prohibicionismo es irreal, pero ha costado más, y incluso en España hoy día no se ven ese tipo de políticas públicas tampoco. Sí, cada vez hay 10.000 personas al año que inician tratamiento para rehabilitarse del consumo de cocaína. 20.000 si se suman los que ya lo han intentado previamente y han recaído. Eso que indica que cada vez, en primer lugar, que cada vez hay más gente que la consume y que hay un porcentaje de gente que llega a tener un problema con ese consumo. Pero también habla de esa normalización de la cocaína, que no es mala, es decir, la normalización tiene una parte buena, que es en el sentido de, bueno, si se ha normalizado el consumo de cocaína, cuando alguien tiene un problema,
no se siente estigmatizado, no se siente como alguien que le van a mirar mal, sino que es alguien que tiene un problema, al final una enfermedad, un trastorno de salud mental, y es más fácil, ¿no?, en esa normalización, o si se produce esa normalización, que alguien pueda pedir ayuda o buscar ayuda para rehabilitarse de esa adicción, igual que te buscas ayuda frente a una depresión o frente a una enfermedad física. Entonces eso está bien. Y entonces que en España haya cada vez más gente intentando rehabilitarse, pues es bueno. O sea, por un lado es malo porque significa que hay mucha más gente consumiéndolo y mucha más gente con problemas, pero por otro lado es bueno porque hay más gente dispuesta a pedir ayuda y no con el miedo al estigma social y al impacto y al que dirán de él. Sí, sí, por supuesto, claro, esa normalización, es decir, antes el que tenía un trastorno de salud mental era un loco, fuera lo que fuera, ¿no? Este está loco, si tenías un trastorno de ansiedad, una depresión o cualquier cosa, era un loco, y afortunadamente eso en los últimos 10-15 años ha mejorado y ya la gente, o sea, lo reconoce, se habla de ello, la gente va a tratamiento, también el que se lo pueda pagar, porque esa es otra cuestión, de que la sanidad pública en España no tiene capacidad para responder a ello, y entonces, claro, fruto de esa normalización, de ese hablar con naturalidad de los trastornos mentales, entra también el de las adicciones. Claro, el que tiene una adicción, pues eso, tiene un trastorno, tiene un problema de salud mental y lo reconoce como tal, y es más fácil que lo reconozca y que busque ayuda o acuda a tratamiento. Sí, según las clínicas, sí, el sistema de salud pública, igual que no está preparado para los problemas de salud mental, y se ve, tú te vas a la seguridad social con algún tema de salud mental, te derivan al psiquiatra, que tardan tres meses en darte hora, luego te dan una hora en el psiquiatra que te acaba recetando ansiolíticos a la primera de cambio, que por eso en España está disparado también el consumo de ansiolíticos e hipnosedantes, y no está preparado, con lo cual para las adicciones, que encima es un tema que ni siquiera está en el debate público, no hay capacidad en el sistema público global para al final rehabilitarte de la cocaína o de la adicción a otra droga. Implica irte al sistema privado, que es carísimo, que ahí los precios oscilan, pues a lo mejor entre los 2.000 euros y los 12.000 euros ya en las clínicas de lujo por semana. Eso solo, igual que antes solo podían consumir aquellos que tenían ese poder adquisitivo para comprar el gramo de cocaína a 10.000 pesetas cuando entraba la cocaína en España, ahora hace falta mucho dinero para poder rehabilitarse. Lo cual también crea un grave problema social, que es esa diferencia, ¿no?, que se ve también en otros terrenos, ¿no?, entre los que más tienen, que es una minoría, y los que menos tienen, que es una mayoría.